Pues buenas noches, sean bienvenidos a nuestra lección número 6 del curso, los sacramentos y la oración, que viene de las enseñanzas de Jesús. Hemos visto lo tocante a la Santa Cena y el bendito don que tiene del perdón de pecados. Hemos visto el bautizo, que también es un medio por el cual el Señor nos hace llegar el perdón de nuestros pecados y también crea y fortalece la fe. La semana pasada hablamos sobre el oficio de las llaves, el bendito don que tiene y que da Dios a su iglesia de perdonar, en este caso anunciar el perdón de los pecados a los pecadores que se han arrepentido de sus pecados. Y hoy vamos a ver otra parte de la Santa Iglesia, lo que es la organización. Dios es un Dios de orden y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Muchas de las veces cuando hablamos sobre el por qué estamos aquí o cuál es el propósito de alguien aquí en el mundo, batallamos en dar una respuesta a veces porque no conocemos el propósito, ¿verdad? Y la razón es porque el propósito de que nosotros estemos aquí no yace en nosotros, sino que es el propósito de Dios. Y hoy vamos a hablar un poquito en cuanto a los roles que Dios desempeña con cada uno de nosotros en su iglesia, ¿ok? Pero antes de eso vamos a comenzar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por todos los líderes espirituales que nos has dado. Ellos son una bendición de tu mano. Manténlos firmes en tu palabra en todo momento. Dale sabiduría y paciencia en todo lo que hacen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues un pequeño repasito de nuestros estatutos. Queremos mostrar respeto y hacer todo para la gloria de Dios. En esto vamos a mostrar respeto a nuestros compañeros, al profesor, y mostramos respeto también viniendo preparados. Les animo a que mientras no tengamos una participación directa en el servicio, en el estudio, perdón, apaguemos nuestros micrófonos y usemos la herramienta de levantar la mano para poder participar, ¿ok? Pues vamos a la parte buena, las preguntas. Ok. ¿Quién escoge a los líderes de la iglesia? Héctor, ¿le escucho? Sí, según lo que decía el video, los líderes de la iglesia, pues en aquel entonces los escogió Jesús y pues no es tanto el escoger, sino es un llamamiento, ¿no? Por parte de Dios a las personas, porque los requisitos no son pocos, como podemos ver en Timoteo 1:3, ¿no? Muy bien, Héctor, gracias. Sí, los requisitos son bastantes, sí. Dios es quien los escoge. Ramón, le escucho. Sí, pastor, bíblicamente, estudiando el libro de los Hechos, estudiando Tito y estudiando Timoteo, podemos observar que eso es Dios quien escoge los líderes de la iglesia. Dios es que tiene autoridad para escoger y comisionar los líderes que van a dirigir la Santa Iglesia. Así Gracias. Es, muy bien. Gracias, Ramón, excelente. Pedro, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, Pedro? Ok, a ver, María Elena, ¿le escucha a usted? Sí, como dicen mis hermanos, ¿verdad? Dios, pues Dios es el que nos escoge y Él es el que llama para constituir, para enseñarnos, Él nos capacita y el llamado viene de Él. Y como dice Primera de Timoteo 3, pues que no es fácil, hay unos requisitos, hay que estar apto para eso, hay que dejar muchas cosas, saber que Dios ahí nos habla, cómo nos quiere, nos da el llamado, pero nos enseña a cómo quiere Él vernos. Así es, muy bien, gracias, María Elena. Ahora sí, Pedro, perdón, es que estaba saturando y no escuchábamos claramente, ahora sí le escucho. Gracias, hermano. En Efesios 4:11 dice con mucha claridad que Cristo mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros sacerdotes, a otros maestros. Entonces, los líderes los nombra es el Señor. No se pueden nombrar así porque cualquiera quiera ser un líder o porque soñó, no.
está instituido por Cristo. Gracias. Así es, muy bien. Y una parte importante que mencionas lo de Efesios, ¿verdad? Dios da diferentes dones a cada parte del cuerpo, con el fin de la edificación de la iglesia y siempre teniendo como cabeza a Cristo. Ahora sí, Daniel, escucho. No era aportar un poquito más de lo mismo que los escoge Jesucristo con el fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio y para edificar el pueblo de Dios, de Cristo, Así es. el cuerpo de Cristo. Muy bien, Wilson, le escucho. Sí, estaba leyendo en el libro de Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo pues elegí a vosotros. ¿Quién nos elige? Dios, Jesucristo. Perdón, tenía el micrófono apagado. Dios nos elige y nos capacita con diversos dones para su obra, para el crecimiento de la iglesia. Ahora, ya lo vimos, ¿verdad? Dios es quien da a los obreros, a los pastores, a todo aquel que va a desempeñar un ministerio público. Efesios 4, que ya nos leyeron hace un momento, nos dice, y él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Vemos que el hecho de que cada uno tenga esos dones es para la edificación, para el crecimiento. Y esos dones son dados por Dios. A Wilson se quedó la mano levantada, ¿verdad? Sí, se quedó levantada la mano. Sí, Ok, sí. ya la bajé. Listo. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué no puede una persona forzosamente hacer de sí mismo líder de una iglesia? ¿Por qué no puede una persona una mañana levantarse y decir, pues hoy yo voy a ser el pastor? Ramón, le escucho. Sí, pastor, ya hay un orden establecido. Dice Efesios 1, 22 al 23 que Dios dio por cabeza a Jesucristo, le dio la autoridad. Entonces, cuando una persona se quiere constituir líder absoluto de la iglesia sin ser llamado por Dios, va contra los principios bíblicos. Así que para una persona ser elegido como líder de la iglesia, tiene que ser elegido por Dios absolutamente. Sí, y bueno, eso lo vamos a ver más adelantito. Ok, Héctor Rodríguez, ¿le escucho? Sepúlveda, perdón. Ok, yo quería de pronto hacer un pequeño aporte con todo lo que se viene aprendiendo, que realmente es Dios quien pone esos instrumentos que nos guíen a nosotros, que nos enseñan, pero la palabra es clara, por lo menos lo que nos dice el mismo capítulo de primero de Timoteo o de Efesios, donde todo está escrito, todo ya está dado, todo está dicho, simplemente nosotros tenemos lo que está haciendo el pastor, lo que hace Academia Cristo, de llevar esa palabra, de tenerla en cuenta para formarnos, para recoger, bueno, buscar o recoger almas que estén perdidas y llevarlo a los pies de Cristo. Bueno, esto es un pensamiento que tengo algo personal, aprendiendo de todo lo que nos han enseñado, porque eso es importante, sin ¿cómo se llama la palabra? Sin malinformarla, sin dejar de direccionarla realmente a lo que está escrito, para que sea la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros los hombres, porque, bueno, hay en muchas congregaciones, hay personas que llevan el evangelio no a una zona doctrina, sino más bien a buscar un beneficio propio o a buscar algo que no. Entonces, pienso no sé si me desenfoqué de las preguntas, pero es lo que llevo yo en mi corazón y es lo que Dios me pone en mí, en mi corazón, para que yo lo manifieste y lo comente. Gracias a todos. De nada. Sí, a la verdad, Dios nos ha hecho a todos, como lo dice San Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, llamados a su luz admirable para anunciar las buenas nuevas de aquel que los llamó. Pero también Dios da diferentes dones y diferentes capacidades a cada uno.
Ahora, eso no quiere decir que en la iglesia va a haber gente sin dones. Dios da a todos, desde el don sencillo del servicio hasta el don de la educación, de la predicación. Lo que también recordamos es que nuestro Dios es un Dios de orden. El hecho de que Dios ponga o use a diferentes medios como las personas de la congregación para llamar a alguien es para que sea un culto de adoración con orden, con toda la gloria y honra, que sea cristocéntrico meramente, que se enfoque en la palabra de Dios. ¿Ok? Winston, le escucho. Y después Pedro. Con respecto a esta pregunta, pastor, ¿por qué no puede forzarse una persona a ser líder? Primeramente es porque primero es escogido por Dios y segundo, para ser líder necesita de requisitos, ya que un líder tiene la responsabilidad espiritual sobre el cuidado de las almas a quien Dios le encomienda, ¿no es cierto? Y como dice en Tito 1, hay varias, en el 6 al 9 dice, ancianos irreprensibles, marido de una sola mujer, con hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, como el administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien, sí, hay una lista, ¿verdad? Hay algo con lo que se tiene que cumplir, como si se tiene el deseo de ser ministro, de servir, pues hay una lista de requisitos a seguir. María Elena, le escucho. Profe, aprovechando la situación, pues en este momento yo quería contarle algo, pues para ver qué me dice usted. Hay pastores sin ovejas, si puede haber un varón de Dios que el Señor lo llame y él diga que el Señor lo llamó como pastor y se presente como pastor, y cuando la persona le digan dónde está la congregación, cómo está la iglesia, él dice que él es pastor, pero él no tiene iglesia. Entonces, quería que usted me ayudara ahí para saber si puede haber pastores que no tengan iglesia, que no, porque yo no entendí, eso me pasó no hace mucho y no entendí. No dije nada, pero no entendí. Ok. Para que sea pastor necesita estar pastoreando una iglesia, cuidando de ella. Puede ser evangelista, puede ser líder en cuanto a consejería, maestro, pero para que sea pastor tiene que estar cuidando una iglesia, tiene que ser llamado por la iglesia para servir. Si no, no hay pastor. Lo que hace al pastor no es ni el estudio, ni la línea tal vez de padres, abuelos que tiene como pastores, no. Lo que hace el pastor es ser llamado por una congregación para servir. Cuando hablamos aquí de que una persona no puede forzosamente hacerse a sí mismo líder de un grupo, es que no puede alguien simplemente llegar y decir, hoy yo voy a ser el pastor, hoy yo tuve un sueño y hoy quiero ser el pastor. No, hay un proceso porque Dios es un Dios de orden. Si lo manejamos de esa manera, pues, número uno, no va a haber un orden en cuanto a la adoración. Número dos, va a abrir la puerta para que cualquier lobo venga disfrazado de pastor y diga, pues yo soñé que iba a ser el pastor de esta congregación y por mí esta congregación va a crecer. No, hay que estudiar las escrituras, hay que ver cuál es el fin de que alguien llegue a ser pastor de una congregación, cuáles son los pasos, y también entender que el pastor como cabeza debe de estar en comunión, en mutuo acuerdo doctrinal con la congregación que está sirviendo, porque si no, lo único que va a hacer ahí es destruir. ¿Ok? Pedro, le escucho. Gracias, hermano. Yo quiero aportar algo aquí. Que, como usted decía hace unos instantes, nosotros tenemos un orden y ese orden tenemos que respetarlo. Por ejemplo, la iglesia
a través de Cristo está para preparar los líderes. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, el de Pablo y Bernabé. Cuando Pablo fue a comenzar su ministerio con Bernabé, los ancianos lo ungieron y lo bendijeron y lo enviaron a su ministerio. Entonces, cada líder tiene que pasar por ese proceso. Si no está pasando por ese proceso, yo pienso que no está cumpliendo el orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Y eso que dice la hermana, que hay muchos pastores que se eligen ellos mismos, pues yo tuve una pastora que ella se nombró pastora y de hecho la iglesia no, eh, no ungía a las mujeres y ella se nombró pastora y ella decía que Dios se le presentó en un sueño y era pastora y se nombró pastora. Entonces eso yo lo veía muy mal, pero ahora en este tiempo yo estoy entendiendo muchas cosas a través de la enseñanza que estoy recibiendo en Academia Cristo. Pues. Hay mucha gente manipulando la palabra o sea por falta de conocimiento, pienso. Gracias. Sí, es por ejemplo, me voy a poner de ejemplo yo, ¿ok? Ahora en la congregación, muy bien, Héctor, la palabra pastor implica cuidado de un rebaño. Tiene que ser pastor de algo, ¿verdad? No nada más del aire. Me pongo de ejemplo yo. Ahora que estoy aquí en Quintana Roo, estamos de paso. El propósito es que yo fui llamado como misionero para ir a otro estado del país y abrir iglesia, ¿ok? El hecho de que yo esté aquí no quiere decir que yo vengo a quitar ni a dañar el ministerio del pastor que está allá en la iglesia donde estamos ahora. Vengo a apoyar, vengo a contribuir, pero siempre señalando de que ahí está el pastor, yo solo estoy de paso. Si necesitan consejería o apoyo, ahí está su pastor. ¿Por qué? Yo fui preparado igual que el pastor que está aquí, estudiamos en el mismo seminario, fuimos llamados por las mismas personas, pero cada uno desempeña un ministerio diferente. Él es el pastor local de aquí, es el que está sirviendo. Yo estoy de paso para mi misión de ir a plantar otra iglesia en otro estado del país. Cuando vemos la situación del pastorado, es una responsabilidad grande, como bien mencionaba hace un momento, porque tenemos que cuidar, tenemos que estar prestos para dar defensa y sobre todas las cosas tenemos que estar unidos, porque como ejemplo, ha pasado aquí en las iglesias donde he estado, no falta quien llega diciendo, no, es que yo tuve un sueño y soñé que iba a ser el pastor de este lugar, porque vi que el edificio era muy bonito. Ok, pues entonces tu motivación no es servir a la congregación ni al pueblo de Dios, es el edificio. Ok, nuestra motivación como pastores es servir, tengamos un edificio o no. Recordemos que cuando servimos a nuestro Dios, es para la gloria de Él. Cuando servimos a nuestro Dios es para cuidar lo que Él nos ha encargado celosamente, que son las almas. Permítanme un momento. Y queremos ser diligentes. Ahora, hace un momento mencioné también que cuando yo fui llamado para servir como misionero, fue un grupo de cristianos que me llamó para servir, para ser su pastor. Este grupo de cristianos sabe quién soy, sabe mi precedente, sabe qué tan instruido estoy, sabe cuáles son mis debilidades y fortalezas para el ministerio y me llamaron. Por eso es que en cuanto al instituir un pastor en una iglesia, Dios usa los propios grupos para llamar, es decir, invita a los líderes a sus puestos. Nadie puede nombrarse por sí solo. ¿Okay? Ni tampoco el pastorado es una cosa generacional de que, pues yo fui pastor, mi hijo va a ser pastor y mi nieto va a ser pastor. No, entendamos que es un llamamiento divino, que es un servir a Dios. No es un trabajo cualquiera, ¿ok? Ahora, este procedimiento puede pasar informalmente o naturalmente, o puede pasar de una manera formal, de cualquier forma. No hay una limitante, ¿ok? Dios provee líderes para su iglesia por medio de la misma iglesia. Uno podría estar incorrecto en pensar que un líder recibe un poder especial de otra persona y otros líderes. Algunas veces eso se llama a esta conexión que reciben cobertura o sucesión apostólica. Sin embargo, aunque Jesús quiere líderes
entreguen a otros líderes, la Biblia nunca sugiere que el líder tenga ciertos poderes o autoridades que pasan a otras personas, ¿ok? El último comentario sobre la sucesión apostólica y la cobertura son los puntos claves en esta lección. Pensemos, hoy en día muchas iglesias, incluso si un miembro quiere evangelizar a otro, el pastor les tiene que dar cobertura, o sea, darles permiso. Cuando Jesús dice, no, vayan y hablen, ¿ok? Es simplemente la necesidad del ser humano de limitar el poder a su autoridad y bajo su persona. Entendemos que queremos hacer las cosas con orden y con decencia. Entendemos que queremos y que aquel que desea el servicio de pastor, perdón, desea buena cosa, pero queremos hacerlo para el bien de la iglesia. Pedro, veo que tiene la mano levantada. Dígame usted. Gracias, hermano. Entonces, ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, hay muchas iglesias que han tomado el ministerio de la iglesia y entonces han blindado pues la iglesia con hijos, familias y todo en la cabeza. ¿Qué hace uno en ese caso? Pues ahí es que... Cuando ve que esa situación está pasando dentro de las iglesias y se ve que unos con los otros se tapan las mentiras y los pecados. ¿Qué hace uno en ese caso? Como un cristiano que está entendiendo la palabra y quiere ponerla en práctica. Que nos dice Dios, si tu hermano peca, ve y habla con él. No enfocándonos en el puesto que tienen como cabezas de iglesia, que si están encubriendo pecado, pues hacerles ver lo que está pasando y hablarlo con la congregación. Y más, bueno, si es un pecado público, claro, si no, si es algo que solamente ha visto, si pecaron contra su persona, vaya y hable con él. Es lo que Dios quiere. Ahora, en cuanto a esa, perdón por el término que voy a usar, no es el mejor, pero a ese negocio familiar de la iglesia que algunos toman, no es lo correcto, porque muchos pueden estar ahí más por negocio, por ganancia deshonesta, porque su Dios es el vientre, que por el servir a Dios. María Elena da una buena respuesta, correr de esa iglesia, porque ahí no hay pie ni cabeza, ¿verdad? Ok. Hermano, ¿sí? Yo, o sea, traté de apegarme a la palabra de Jeremías, donde dice que nosotros somos centinelas de la palabra, ¿verdad? Y traté de hablar con un pastor. Y bueno, eso fue para mí, fue como que peor que hablara que lo que se solucionó. Y eso que lo hablé solo con él. Y ese hombre se molestó mucho y como a las 2 semanas me cerraron de la iglesia y terminaron echándome, prácticamente me cerraron las puertas y yo nunca hice un comentario por lo menos fuera de él, pues, porque cuando yo le hice el comentario, yo le dije, él me dijo, esto, si usted lo cuenta, y el hombre después me cerró la puerta en la iglesia, pero como a los 6 meses la iglesia también se derrumbó, se dividió, eso fue una cosa que da tristeza, y yo sufrí mucho por eso y me dio mucha pena, pero eso no es fácil, yo uno tratar de a un hombre que no conozca la palabra con el espíritu y la verdad, entrarle, es muy difícil. Entonces, sí. a veces yo digo, bueno, será lo mejor quedarse callado, porque si uno habla es un problema. Esa es una pregunta y una cosa que a todos los cristianos nos viene a veces, ¿verdad? ¿Hablo o me quedo callado? ¿Me llevo bien con los demás o defiendo la verdad? Pues Dios nos llama a defender la verdad y a veces eso va a traer consecuencias. El solo hecho de lo que pasó después con la iglesia habla de dónde estaba el fundamento de esa iglesia. Se desboronó. Tristemente, cuando pasan esas cosas, pues mucha gente sale lastimada e incluso enojada. Y lo peor es que se enojan con Dios. Ahí yo conocí a una persona que pasó por una situación similar. El consejo que le di fue, busca otra iglesia que enseñe conforme a lo que dice la Biblia. Me dijo, ¿cómo voy a saber eso? Entra a un servicio, toma tu Biblia y compara lo que están enseñando ahí con lo que dice Dios. Nada más. Porque a veces como hombres hacemos, y lo digo en el sentido de humanos, hacemos cosas que generan más dolor de cabeza y problemas a la iglesia que beneficios, porque creamos una jerarquía que se nos olvida que si estamos en una posición alta en la iglesia es para servir, no para que nos sirvan. Y que si estamos en una posición alta en la iglesia es
para la gloria de Dios y no la gloria nuestra. Pedro, veo que tiene la mano levantada. ¿Tiene algo más que agregar? No, hermano, fue que se me quedó levantada. Gracias por la respuesta. De nada, Pedro. Ramón, le escucho. Sí, sí, quería opinar sobre el tema, pastor, por motivo de que el pastorado tiene que ser ordenado como manda ya la escritura, en los textos que se ha dado, se ha mencionado. ¿Por qué? Porque la persona que es llamada al pastorado, muchas personas se le olvida que daremos cuenta. Si usted no es llamado, o por lo menos es llamado y no cuida de la grey del Señor, como manda la palabra. ¿Qué significa pastor? Alguien que cuida de las ovejas, que vela por ellas. ¿Cómo que va a dar cuenta ante el Señor, como lo dice Hebreo capítulo 13, verso 17? Es decir, que una responsabilidad, cuando una persona es llamada como pastor, de velar y tener un buen ejemplo por la congregación, no por ganancia deshonesta, porque cada pastor da cuenta por las ovejas. Es lo que yo entiendo por la palabra. Gracias, sí, cada pastor tiene esa responsabilidad y pues tenemos el privilegio de servir y siempre enfocándonos en cuanto a toda la atención, toda la gloria es para Dios, no para mí ni para mi familia. Sí es cierto, a veces hay bendiciones por ser por ser el pastor y la familia, pero también vienen bastantes cargas y responsabilidades. Dígame. Sí, pastor. Perdón, pastor. Hola. Sí, dígame, Diego. Pastor. Le escucho. Sí, gracias. Permítame un poquito. Por ejemplo, permítame ocupar mi persona. Cuando sentimos el llamado, es algo que nos inquieta a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué pasó acá en mi país? Especialmente en mi ciudad donde yo radico ahora. El pastor salió de la iglesia y dejó la iglesia como abandonada. Entonces, ¿qué hice yo? Me preocupé mucho, tuve que viajar a una reunión que justamente en esos días se estaba realizando en la ciudad de Santa Cruz. Y viajé yo de acá del Beni y fui con el propósito de poder preocuparme más bien, ¿no?, de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia, porque el pastor había abandonado. Entonces me fui y luego ellos, cuando estuve en la reunión, ellos preguntaron qué pasó, ¿no? Entonces yo le dije, el pastor abandonó y yo me estoy preocupando mucho por este motivo, porque ahorita no hay líder. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Será que podemos enviar? Y ellos oraron y dijeron, no, entonces lo único que podemos hacer por el momento es que alguien tiene que ir ahí, tomar ese lugar, y ese alguien se llama usted. Entonces impusieron las manos sobre mí, oraron sobre mí, y luego quedé como encargado del liderazgo y llevé adelante la iglesia, aún así saliéndome, como se dice, de una banca a ser el líder. Entonces es un llamado que Dios le pone a uno en uno mismo, está esa preocupación porque Dios le pone esa carga, pero la responsabilidad de poder seguir corriendo la carrera, entonces de poder llevar a los hermanos hacia adelante. Entonces, esa fue una experiencia muy grande para mí, y recuerdo de que Dios es el que toma control de la iglesia, Dios es el que escoge a sus líderes, Dios es el que da el querer hacer su voluntad a través de nosotros cuando somos llamados. Eso quería aportar, pastor. Así es, muchas gracias. Sí, y de hecho eso me recuerda el ejemplo de varios obreros que conozco. Algunos fueron llamados pastores por la necesidad que había en la congregación. Un ejemplo de esto es un tío mío, él es pastor. Él apoyaba al pastor con las visitas, él era un miembro activo de la congregación y el pastor por razones personales tuvo que salir de la congregación y no había pastores que cubrieran. Así que pues él decidió hablar con la congregación y con a la mesa directiva de la iglesia para tomar el papel del pastor, del líder, mientras llegaba un pastor para cubrir. Ahora, eso no quiere decir que nada más fue, ok, pues ya vas a ser el pastor y ahí te quedas solo. No, viene el apoyo también de la instrucción, porque hay que prepararnos también para dar
testimonio y para preparar al pueblo de Dios. Y el pastor se estaba instruyendo, en este caso mi tío. Vemos cómo Dios llama a sus obreros de diferentes formas, pero siempre es para el servicio de la iglesia y con un orden. Nunca va a llamar a dos pastores si el pastor está enseñando sana doctrina y está al cuidado de las ovejas. Nunca va a llamar a otro pastor para generar contienda ahí en la congregación, porque ese no es el punto, es Así es, la pastor. edificación. Así es, así es. Sí, esa fue mi experiencia, pastor, ¿no? Esa fue mi experiencia y gracias a Dios desde entonces me he estado preparando hasta el día de hoy, sigo preparándome para poder continuar creciendo en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y poder ser un líder, pues, aprobado. De verdad que es una gran bendición ser un líder escogido por Dios. Gracias, pastor. De nada, y es un placer poder servirles en la preparación. Ok, vamos a continuar, porque si no nos vamos a enfrascar en una pregunta y se nos va a comer el tiempo. Ok, ¿cuáles son algunos de los requisitos bíblicos para ser un líder en la iglesia? Creo que ya hemos hablado bastante de ellos, ¿verdad? Primera de Tito, perdón, de capítulo 1, versículos 6 al 9, nos da una buena lista: que sean irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y primera de Timoteo 3, versículos del 1 al 10, nos da una lista similar, ¿verdad? Incluyendo la cualidad de enseñar, que tiene que ser buen maestro. ¿Okay? Ahora, a veces no se tiene toda esa lista en un solo obrero. ¿Ok? Y es ahí donde donde Dios da diferentes dones al cuerpo de Cristo. A veces la habilidad de la enseñanza la tiene el pastor, pero tal vez hay alguien que ha estudiado más a fondo la pedagogía y puede ayudar al dar estudios, ¿ok? También esta es una parte importante en cuanto a los cargos en la iglesia, los cargos públicos. Tienen que ser llamados por la congregación, tienen que ser aprobados por la congregación. Hablamos del pastorado, sí, pero también hay una mesa de ancianos o una mesa directiva de la iglesia que tiene que ser aprobada por la congregación para que se apoyen y crezcan mutuamente. Y esto es algo que es bueno recordar: seas pastor, seas laico, seas presidente de una congregación, obispo, estás ahí para servir, ¿ok? No es un puesto para que te envanezcas, no es un puesto para que te rindan pleitesía, no, estás ahí para servir y toda la gloria es para Dios. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas de las veces cuando alguien llega a un puesto así, pues la naturaleza pecaminosa a veces nos domina y olvidamos cuál es el propósito de estar ahí. Olvidamos que estamos ahí para servir. ¿Algún comentario hasta aquí? Adelante, Ramón. Sí, cuando te dice que la congregación, es decir, yo entiendo que también se dan esos casos, así como te explica, que la congregación observando el comportamiento, el crecimiento, la buena costumbre de un hermano. Entonces, en esa observación de la congregación, puede elegir qué persona puede ser sustituto de un pastor o puede ejercer tal liderazgo. Puede decir que es una forma también de Dios escoger, según yo entiendo lo que usted está explicando, pastor. ¿Saben? Gracias. Por ejemplo, si tenemos a una maestra en nuestras congregaciones y necesitamos una maestra de escuela bíblica, tal vez queremos aprovechar los dones que Dios le dio en las enseñanzas, perdón, para ayudarnos con nuestros niños. Claro, y ese es otro punto, siempre y cuando ellos estén dispuestos, que no vean el tener estas responsabilidades como algo impuesto, como algo obligado. El creyente, por su propio amor, por lo que Cristo ha hecho, va a querer poner sus dones en acción para apoyar, pero nunca hay que hacerlo en un sentido de que, pues tú eres maestro, tú tienes que hacerlo. No, es, hermano, quiere hacerlo, quiere apoyarnos con esto y capacitar, porque la capacitación es continua, no dejamos de estar aprendiendo de la palabra, ni dejamos de estar en la palabra.
sino que seguimos en ella para edificarnos. ¿Ok? Si no hay otra pregunta, vamos con nuestra lección. Jesús quiere que su rebaño sea atendido mientras está aquí en la tierra, así que Él provee una variedad de líderes dependiendo de las circunstancias y necesidades de cada grupo. Esos líderes son llamados a servir por parte del grupo. El llamado puede ser informal o puede ser formal, pero de cualquier manera, necesita ser por medio de la iglesia. ¿Por qué por medio de la iglesia? Porque la iglesia va a conocer sus necesidades, va a conocer qué es lo que necesitan, qué dones necesitan que tenga el obrero, para servirles, que sean de provecho, ¿ok? Ahora, estos puestos de liderazgo, ya sean maestros, visitadores, predicadores, pastores, evangelistas, o cualquier otro oficio de la iglesia, que la iglesia pueda requerir, son parte del ministerio público. ¿Qué es el ministerio público? Se llama el ministerio público, no quiere necesariamente ocurrir en un espacio público. Algunos no, por ejemplo, una visita a la casa de alguien, sino que se llaman así porque se llevan a cabo de parte y a nombre del grupo de la congregación. Es la congregación la que está llamando para este servicio. Otro nombre para el ministerio público es el ministerio representativo. En su obra, el líder representa al grupo que lo llama. En otras palabras, cuando esos líderes están haciendo la obra del grupo que lo llamó, ellos están sirviendo en lugar y por el grupo que lo ha llamado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí o algún comentario? Ok, entonces vamos a continuar con las preguntas. Preguntas. ¿Por qué la Biblia no permite a la mujer ejercer ciertos puestos de liderazgo? ¿Qué opinan? Adelante, Héctor. ¿Y luego Pedro? Sí, al agua patos, como quien dice, ¿no? Es así como tema medio espinosito, pero Sí. bueno, según el video es porque Dios le ha dado otro papel a las mujeres que no deja de ser más o menos importante, no simplemente según lo que explicaba el pastor en el video, Dios quiere que las mujeres sean emprendedoras y que salgan adelante, que sean fuertes, pero no no para ser líderes de la iglesia, sino para otras funciones que la iglesia requiere, o tanto en la casa también, ¿no? Creo que a mi manera de ver y leyendo y viendo todo lo que decía el pastor, no, pues siento que hoy en día se duda mucho de todo eso, pues por lo mismo de que pues las mujeres ya pueden ser presidentas y pueden ser lo que ellas quieren ser, pero no pueden ser pastores, ¿no? Entonces creo que de ahí es de donde vienen muchas de las preguntas, bueno, ¿y por qué no? Y creo que es porque Dios les ha dado un papel diferente y es lo que quiere Dios. Así es. Muy bien, gracias, Pedro. Perdón, Héctor. Pedro, adelante. Gracias, hermano. Bueno, yo esto lo respondo muy fácil con la palabra, esta pregunta, hermano, porque Dios estableció, como le dije, reglas y estableció un orden, y ese orden nosotros no lo podemos violar, porque nosotros tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. En el libro de 1 Corintios 11:13 dice que el hombre es la cabeza de la mujer, porque ahí nos está dando un orden. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Se cortó el audio, Pedro? Ajá. También cuando en Génesis 2:8, también Dios estableció que la mujer iba a ser la ayuda idónea. Esto no está descalificando tampoco a la mujer, porque la mujer sí puede participar en algún ministerio, pero no dando la autoridad sobre el hombre. Esa autoridad se tiene que respetar. La mujer no puede
subyugar al hombre. Amén. Gracias, Pedro. Ramón, le escucho. Sí, pastor, es un tema un poco controversial por ciertas interpretaciones bíblicas. Yo me baso en lo que voy a decir en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 12. Dice Pablo, porque no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Es decir, que hay circunstancias donde Pablo mandó que el hombre, como habló el hermano ya mencionó Corintios, que la mujer no ejerza dominio sobre el hombre, aunque la mujer sí le es permitido tener liderazgo en la iglesia. Entonces el dilema está en que hay muchas congregaciones que interpretan que sí la mujer puede ser pastora, hay otra congregación de línea de doctrina que dicen que sí puede ser pastora porque se basan en lo que hizo Débora, hizo Estel. Es decir, que la mujer siempre ha jugado un papel importante en la obra de Dios. Ahora, como pastora, eso espero que usted nos aclare. ¿Ella puede ser pastora, sí o no? Usted me explica ahí. La Biblia nos dice que no, ¿ok? ¿Por qué? Como bien mencionan, Dios da diferentes tareas y roles a cada uno, ¿ok? El trabajo de ser pastor requiere autoridad sobre la congregación. Y la Biblia es clara cuando dice que la mujer no debe de tener autoridad sobre el hombre. Dios quiere que cada uno desempeñe su rol. Y qué bueno que hizo mención sobre lo de Débora, porque si leemos la historia de Débora, vemos que cuando ella es escogida como juez, es para vergüenza del hombre, porque no tomó su lugar. Ahora, y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, no vamos a hacer una introducción. Eso no quiere decir que Dios no ame a las mujeres o que Dios no quiera que las mujeres desempeñen un papel en la iglesia. No, Dios las ama, Dios murió por ellas, Dios las rescató y a nosotros los hombres nos pide que las cuidemos y amemos como joyas preciosas, ¿ok? Y que las veamos como nuestras hermanas en la salvación, porque son nuestra ayuda idónea. No hay una parte en la Biblia que diga que Dios no ama a las mujeres. No hay una parte en la Biblia que Dios diga que debe de haber pastoras. Si las hay, es para vergüenza de los hombres que no tomaron su lugar, ¿ok? Ahora, a veces, alguna vez escuché incluso a unas personas decir, no, es que vea el caso de Séfora. Séfora era pastora. Sí, pero estamos hablando en otro contexto. Si leemos bien a qué se refiere con que Séfora era pastora de un rebaño de cabras, ¿ok? No era un líder espiritual. ¿Qué pasa en una congregación cuando no hay hombres? Cuando son puras mujeres. Pues ahí sí una mujer puede enseñar. No va a ser pastora, pero sí puede ayudar a tener un estudio bíblico para mujeres, en ayudar con las clases para los niños, ¿ok? No queremos demeritar ni menospreciar el trabajo de las mujeres en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, porque ellas tienen un papel importante, pero sí queremos poner los puntos sobre las is en que cada uno tiene una tarea diferente conforme al rol que Dios le da. Dios pide del hombre que sea cabeza de familia, que sea líder, que desempeñe su ministerio. No está diciendo, pues, mujer, a ti no te quiero, tú no vas a hacer nada en mi iglesia. No. Si vemos el ministerio de Jesús, ¿quiénes fueron unas de las que apoyaron grandemente el ministerio? Las mujeres. Las mujeres son una parte muy importante en la iglesia, pero entendamos la necesidad de que cada uno desempeñe sus roles. ¿Ok? Y vamos a hablar un poquito más adelante de esto con las siguientes preguntas. ¿Qué aprendió usted del video sobre el papel del hombre y de la mujer? Decían por ahí, ¿cómo me gusta picar la llaga, verdad? Seguimos con la misma pregunta. Ramón, le escucho. Y bueno, en el video podemos ver, observar que como los versículos que se mencionaron, Romano, Gálatas, Romano capítulo 3, verso 23 al 24 y Gálatas 3, 26, 28, que la mujer al igual que nosotros alcanzaron la salvación, alcanzan la misericordia del Señor. Es decir, que siempre entra en ese plan de salvación del Señor y no podemos menospreciarla. Es decir, que el video fue muy claro, muy explícito
de que la mujer sí ejerce un papel importante porque también son parte del ministerio de la gracia del Señor Jesucristo. Y es lo que puede entender, que ellas pueden ejercer un cargo importante en la iglesia, pero no ejercer un liderazgo como pastoras de una iglesia. Sí, que no sea un cargo que tenga autoridad sobre el varón. ¿Ok? Héctor, le escucho. Sí, yo creo que de manera general queda sobreentendido que cualquier hombre no puede hacer lo que hace ni ser líder de nada si no tiene una mujer que lo apoye. Entonces esa es la parte, son nuestras compañeras, y gracias a todo lo que ellas hacen, nosotros podemos hacer lo que nos corresponde hacer. Así lo veo yo. Así es. Y ahí es una parte importante, el verse como el cuerpo de Cristo. Estamos para edificar y cada parte del cuerpo tiene un rol diferente, ¿ok? Una función en especial. Narcisa, le escucho. No, solamente para reírme, porque me da risa de los compañeros que están medio nerviosos a hablar del tema, la verdad, pero es un tema bastante bueno. Usted sabe cuál es mi posición y si vamos a hablar sobre la mujer, había mucha tela que cortar y yo no quiero entrar en polémica, pero muchas veces el mismo hombre, no importa que sea nombrado líder de una iglesia, no es que la mujer lo pone como cola, sino que el mismo hombre deja de ser cabeza, como usted lo dijo, para vergüenza del hombre. Porque hay muchos líderes que se llaman líderes, no importa si fueron puestos por una entidad, por una congregación, por una iglesia, lo que sea. Son imitadores falsos que se meten a las iglesias como lobo rapaz y en vez de pastorear la iglesia, como dice la palabra del Señor, lo que hacen es hacer daño. Y muchas veces las mujeres tienen que tomar ese rol no por usurpar el puesto del hombre, sino porque el hombre mismo es una cola y eso sucede hasta en los hogares. Sí. Yo felicito a los hombres que están participando, los felicito y ojalá en sus casas no sea la mujer que le pisa el cuello y que no puedan ni hablar en la casa. Porque si nosotros tenemos que darnos cuenta de algo, que cuando la Biblia habla de autoridad, no es prepotencia, no es maltrato. Cuando el Señor habla de autoridad, es amar mucho a esa mujer, respetar, ser un buen ejemplo para los hijos, llevar en sujeción primero su vida y luego llevar a su casa. A mí me gusta cómo habla el hermano, que no conozco su nombre, creo que está en Texas. Es muy afinado en sus palabras, porque él sabe que es un tema bastante engorroso y discutible. Ahora, estamos hablando de la iglesia luterana y eso es importantísimo. La doctrina de Academia Cristo es de la iglesia luterana y los que quieren o queremos ser parte de esa congregación tenemos que, pues, aprender, sujetarnos a las autoridades y seguir adelante, ¿no es verdad? Pero nosotros tenemos que diferenciar dos cosas bien importantes que usted dijo. Ser pastora de un rebaño es una cosa, de cabras, de ovejas, de animales con 4 patas y un rabo. Es una cosa, y ser líder espiritual es otra cosa. Ahora, los seminarios no hacen los pastores tampoco, porque si hablamos de un título de un seminario, yo lo tengo y usted lo sabe, ¿sí ve? Y de 4 años, pero sin embargo, yo pienso diferente y usted sabe cómo yo pienso. Pero tenemos que tener mucho tino para hablar del tema, porque eso puede ser un problema que si no lo podemos hacer acertadamente o sencillamente por agradar a otros, podemos lastimar a mucha gente. Así que hay que tomarlo despacito, con pinza, y mejor dejar que sea usted que nos dirige en este punto, porque usted sabe ya cómo hacerlo. Hasta el final, donde podamos ya nosotros
tener una opinión más acertada. Eso es todo, Sí, profesor. gracias, Narcisa. Sí, y sobre todas las cosas hay que poner algo en claro. La doctrina que enseñamos es conforme a la palabra. No estamos enseñando algo que sea una revelación nueva, sino es lo que Dios ha enseñado por miles y cientos de años, ¿ok? Ahora, en cuanto al papel de la mujer, sí es un tema espinoso, dependiendo hasta dónde queremos que sea espinoso, ¿verdad? Y que sea un problema. Si queremos interpretarlo conforme a lo que dice el mundo y conforme a nuestra ideología, pues podemos pasar toda la noche y no vamos a lograr nada. Pero si lo interpretamos conforme a la palabra, pues dejamos que la misma palabra nos guíe, que la misma palabra sea nuestra fuente de sabiduría. ¿Ok? Ahora, vamos con la siguiente pregunta para aprovechar los tiempos. ¿Dios ama a la mujer menos que al hombre? ¿Qué opinan? Yo creo que Juanita, adelante. Tiene el micrófono apagado, Juanita. Dios les bendiga. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Así Todos es. somos iguales. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí le dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, según dice la Biblia, sino que todos ustedes, dice la Biblia, son unos en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Así que Dios ama también a la mujer. Que hayan diferencias en cuanto al liderazgo, pues eso yo lo respeto, ¿verdad? Yo lo respeto. Cada quien da su opinión, ¿verdad? Conforme a lo que ejercen. Y yo lo que hago es aprender y escuchar, Así es. y atenerme, ¿verdad? A escuchar, ¿verdad? Porque Porque son temas que a veces laceran, ¿verdad? Laceran a uno como cristiano y hay que tener mucho cuidado con el machismo también en esta parte, ¿verdad? Porque la mujer está al lado del hombre para que el hombre la ame. Aunque el hombre sea el líder, la mujer está ahí para que el hombre la ame. Porque es una ayuda idónea, dice la Biblia, también es una ayuda idónea. Sabe que el hombre tiene que tener cuidado también en esta área, ¿verdad? De no ser prepotente. Sí, recordar Yo, que yo respeto todo, ¿verdad? Toda opinión, pero el hombre tiene que ser dirigido por Dios. Y si es un líder, más todavía. Porque el tiene hombre una tiene que mujer, ser exacto. Porque ejemplo la como mujer, Cristo lo es. exacto. Porque la mujer está al lado de ese hombre para respaldarlo y apoyarlo. Y para que el hombre también le escuche. No para hacer cabeza, ni para querer que el hombre haga lo que la mujer, ¿verdad? Le dice, sino para que el hombre con sabiduría e entendimiento pueda resolver toda situación como líder y que cuente con esa mujer que Dios le ha puesto al lado porque es la que le ha puesto Dios. Sí, y yo creo que aquí algo que nos ayuda a entender y que nos ayuda a no caminar tanto sobre espinas es la palabra amor y servicio. ¿Okay? Exacto. En amor, yo voy a servir a mi mujer o a las mujeres como Cristo sirvió. Y les voy a servir. No buscando la supremacía, el ego, que es lo que tanto daño hace tanto al hombre como a la mujer. Porque hoy en día también la mujer se ha montado en, ciertos grupos de mujeres han montado en su macho de decir, nosotros debemos de estar sobre el hombre al grado de querer desaparecernos. No funciona así. Necesitamos uno del otro. Dios hizo hombre y mujer y Dios quiere que nos amemos y sirvamos para el crecimiento de su iglesia. Somos un equipo. Y el respeto sobre todas las cosas en el liderazgo. ¿Sabe? Que aunque si la mujer no ejerce, pero la mujer a veces en el ministerio con el esposo es que le ayuda en la enseñanza, es maestra, predica, enseña también. Lo único que no tiene pues las credenciales de ser pastora.
pero Sí, es la que y está al lado del hombre. la cuestión aquí es el tener la autoridad sobre alguien. En este caso, que la mujer tenga autoridad sobre el hombre, porque San Pablo es claro ahí, no permite que la mujer enseñe en ese sentido de que tenga autoridad sobre el varón. La mujer puede desempeñar varios papeles en la iglesia sin ningún problema, pero sí Dios quiere que cada uno tome su rol. Y pensando en esa parte de la mujer como ayuda idónea, ah, el caso del matrimonio, una de los textos que se usa mucho es como cuando Dios crea a Adán y a Eva, que a Eva fue sacada de la costilla de Adán. Y un pastor lo explicaba de esta manera, fue sacada de la costilla para que fuera su igual, ¿ok? No fue sacada de la cabeza para que se enseñoreara de él, ni de los pies para que fuera pisoteada, sino de la costilla para que fuera su ayuda idónea, su igual, ¿ok? Entendamos eso y entendamos, como lo vimos la semana pasada con la disciplina, la palabra clave aquí es el amor. El amor de Cristo nos va a llevar a servirnos y nos va a llevar por buen camino en cuanto a lo que Él quiere que hagamos. El problema es cuando entran las batallas de los egos, del yo, de yo tengo la razón, tú tienes que hacer lo que yo quiera. No, estamos como equipos aquí para servirnos mutuamente, para crecer en el conocimiento de Cristo. Juanita, ¿algún otro comentario? Ok, Héctor, le escucho. No, Ok, bueno, algo para aportar. La misma Biblia nos deja claro que desde el principio, que Dios ve a los hombres y a las mujeres espiritualmente iguales. Ambos estamos hechos a su imagen. Eso lo dice la misma palabra en Génesis 1:27. Ambos estamos separados de él, pero el pecado necesita un salvador, que es lo bueno, lo que estamos aprendiendo. Y está casualmente en la ayuda, lo dice Romanos 3:23, donde somos pecadores. Y bueno, ahí está lo que manifiesta la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. También entonces, eso lo empezamos a tener, como lo dije anteriormente, todo ha estado escrito, solamente es saber discernir para que sea la voluntad de Dios que nos enseñe, que nos oriente, que nos guíe, y por eso, bueno, en este caso yo le doy gracias a Dios por colocar, por algún medio, bueno, haberme conectado con Academia Cristo, a las personas que están dirigiendo, que están enseñando y que debemos guiarnos. Y este tema del tema de hombre y mujer, pues puede entrarnos mucho en polémica, y de esto es lo que no jamás creemos, porque como cristianos que somos, y que debemos entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pues algo, bueno, yo no tengo un conocimiento bastante profundo de la palabra, pero quiero sí aprender más y seguir avanzando y creciendo. Y qué más hacerlo al lado de ustedes, que son realmente quienes nos pueden enseñar. Así es un placer poder servirles con la palabra, ¿verdad? Porque al final es la palabra la que derriba las limitantes de nuestra mente y de nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo vemos aquí, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y dice todos, hombres y mujeres, pero son justificados, y aquí podemos agregar todos, hombres y mujeres, gratuitamente por la gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. ¿Ok? Y Gálatas 3, 26 al 28 nos dice, pues todos ustedes, y aquí podemos agregar hombres y mujeres, son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo, son un cuerpo, son la iglesia, son redimidos a través de Cristo, no hay más. Dios ha amado a todo el mundo, y hay que hacer énfasis en eso, a todo el mundo, a todos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, sea hombre, mujer, niño,
adulto, joven o anciano, todos, ¿ok? Héctor, le escucho. Pastor, de pronto algo más aquí para aportar y agregar, y entendiendo, por lo menos yo lo veo así, que nosotros somos iglesia. Cada persona, cada ser humano que tiene a Jesucristo en su corazón, anclado en su pensamiento, donde queremos hacer su voluntad, estar en su obediencia, nos lleva a ser iglesia. Y la iglesia es llevar palabra, una sana, totalmente sana doctrina, enseñando lo que realmente Dios quiere darnos. Por eso le pedimos sabiduría, por eso le pedimos discernimiento. Para el momento que uno pueda dar una palabra, sea viva, sea eficaz, porque es Dios el que lo está direccionando a uno, no es uno, porque es la voluntad de Él. Yo no sé por qué, yo me pego mucho a esto. Yo siempre le pido a Dios que me dé esa orientación para ser obedientes a Él, para que se haga la voluntad de Él. Y por eso es que uno, se humilla ante Él, para ser uno direccionado por Él, no por los hombres. Gracias, pastor. Así es. Somos piedras vivas que dan testimonio de aquel que les ha amado. Alguna vez, cuando empezábamos la iglesia aquí, de hecho en este lugar, yo servía como pastor, el pastor, vamos a decir, oficial del lugar. Teníamos muchos niños que venían. No teníamos la bendición de un edificio, nos reuníamos en un restaurante y tocamos este punto de la iglesia con los niños. Y los niños me decían, pastor, ¿pero por qué dices que aquí estamos en la iglesia? Si estamos en un restaurante, ayer vine a cenar aquí, ¿por qué hablas así? Y yo le decía, tienes toda la razón, este es un restaurante. Pero cuando digo iglesia, no me refiero al edificio, sino a cada uno de los que estamos sentados aquí, a cada uno de los que hemos llegado a la fe en Cristo Jesús. Somos parte de la iglesia, somos piedras vivas del templo, ¿ok? Es ahí donde debemos de ver más allá de la mera estructura de la iglesia. La iglesia son todos los que están dentro. El edificio, la verdad, se llama iglesia, pero sin la gente que confiesa un mismo Señor, un mismo Salvador y una misma fe adentro, no es más que un edificio. La verdadera iglesia está dentro del edificio. Pedro, le escucho. Gracias, hermano. Yo quería aportar allí, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tenemos una función que hacer o que cumplir. Entonces, a veces nosotros tenemos que liberarnos del viejo hombre, la mente la tenemos que liberar del viejo hombre, porque todavía hay mucha, o todavía caemos en el tema del yoísmo, de que yo soy, de que yo tengo mi posición. Dentro del cuerpo de Cristo ninguno tiene posición, allí la posición es la de Cristo, porque Cristo es el que nos ha limpiado, nos ha redimido del pecado y es el que nos va a guiar a la gloria de Dios, al reino eterno. Entonces nosotros cuando estamos ahí dentro del cuerpo de Cristo tenemos que sacar todas esas cosas pecaminosas que nos dañan, porque a veces las palabras, cuando nosotros hablamos, esas palabras traen consecuencias y hacen daño. Entonces tenemos que aprender a estar muy sujetos a lo que vamos a decir, a pensarlo antes de decir y pensar también en las cosas. Y esas consecuencias no van a ser, en muchos casos son para los demás, pero vienen sobre de nosotros porque nosotros recogemos de lo que sembramos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias. Así es. Recordar que queremos hacer todo para la edificación, ¿verdad? Y a veces para edificar también se requiere romper un poquito piedras. A veces necesitamos usar la ley para llamar al arrepentimiento y el evangelio para que todos crezcan. Ok, María Elena, ¿lo escuchó? Bueno, sí, profe, con la pregunta que usted nos hizo, de que si Dios amaba más al hombre o a la mujer, no, Dios nos ama a todos por igual, porque Jesús fue a la cruz por amor a todos nosotros. Y yo le digo que yo como mujer, ¿verdad? Me siento amada por mi Señor y la Biblia me enseña que Él me ama. No importa si soy mujer, hombre, Él me ama.
Yo soy creación de Él. Amén. Así es. Me hace recordar un himno que les gusta a los niños, a los míos también en especial. No sé si han escuchado el himno de Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Y ahí viene la parte importante, el recordar que somos amados en Cristo. No importa si eres un niño, si eres una niña, si eres un hombre, una mujer, no importa el punto en el camino que estés en tu vida de niñez, de juventud, de adulto, de anciano. El amor de Dios es para todos y el amor de Dios nos ha llamado en Cristo para ser parte de su iglesia y en ese amor queremos responder para hacer su voluntad. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios acerca de los papeles del hombre y de la mujer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién dice yo? ¿Cuál es la voluntad de Dios acerca de los papeles del hombre y de la mujer? Daniel, escucho. Y luego Juanita. Bueno, yo creo que la voluntad del Señor es como nuestro propósito, ¿cierto? Que nosotros le honremos y le glorifiquemos en cualquier puesto donde nos desenvolvamos. Así es. Excelente. Hagan todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Seas en la posición que estés, hazlo todo para la gloria de Dios. Juanita, le escucho. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11:3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo, dice la Biblia. Amén. Muy bien, excelente. Podemos ver que tenemos papeles diferentes, ¿verdad? Y aquí están las citas una de las citas que nos acaba de compartir Juanita. Héctor Sepúlveda, le escucho. Bueno, solamente algo para acotar, que realmente es parte o somos parte del hermoso diseño y el plan de Dios. Cuando creemos que somos ese diseño perfecto de Dios, nos llenamos de esa esperanza, de esa fe que somos creados por un Dios que es bueno, que siempre quiere lo mejor para nosotros, para motivarnos, para llenarnos, para dar ese amor. Yo me agarro bíblicamente mucho de los frutos del Espíritu, donde Dios quiere para nosotros que nos llenemos de amor, de paz, de bondad, de mansedumbre. Bueno, y todo esto, sino que no alcanzo a memorizar los 7 frutos del Espíritu, pero bueno. Muchas gracias. Sí, y aquí viene una parte importante, el llegar al conocimiento de la verdad nos hace libres, el llegar al conocimiento de Dios nos hace también el acoplarnos a los diferentes papeles que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. ¿Ok? Juanita, veo que tiene la mano levantada, ¿se quedó levantada? ¿Tiene algo que agregar? Es que ese texto que yo lo leí, ¿verdad? Dice en la Biblia, en 1 Corintios 11, que es el atavío de las mujeres. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Pero dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Se va complementando, ¿verdad?
Muchas gracias, Juanita. Ay, Dios mío. Pedro, le escucho ahora sí. ¿Tiene el micrófono apagado, Pedro? Ok. Pedro. Gracias, hermano. Vea, la palabra en 1 Corintios 16:14 dice que hagamos todo con amor, el hombre y la mujer, que se quieran servir siempre el uno al otro con amor a través de los papeles que Dios les dio, que ninguno quiera usar su posición para abusar del otro. Entonces ahí tiene que haber un balance, una armonía para hacer las cosas bien como a Dios le agrada. Yo pienso que no, que, que dentro de la palabra de Dios no existe esa tiranía. Uno que aprender a identificarse en qué posición está. Y si está en la posición no le agrada, bueno, aprender el camino para ubicarse en el lugar que Dios honra, porque Dios no nos va a honrar si somos abusadores. Tener muy claro eso. Gracias, hermano. Muchas gracias. Sí, el tener muy claro los diferentes papeles, ¿verdad? ¿Dónde nos pone Dios? Narcisa, le escucho. Pastor, una pregunta. Es una pregunta que le quiero hacer. Sobre los versículos que leyó la hermana, cuando Pablo le habla a los corintios, exactamente, ¿qué hacían las mujeres de Corintio en ese entonces? Esa es una pregunta que quiero hacer. Yo creo que esa se la contesto en el grupo, porque sí va a ser un poquito extensa, ¿ok? Muy bien, excelente. No, y también quería, para que no haya una mala idea, ¿no? ¿Verdad? Yo sí puedo decir de yo, porque soy responsable de lo que digo, en este caso. Estoy de acuerdo, 100% de que los ministerios pastorales sean de hombres. Eso lo he dicho y lo diré siempre. Pero hay que saberlo cómo se lo dice y hay que aprender primero, calladitos, hay que aprender bien para poder hablarlo con certeza de lo que se dice sin lastimar, porque como todos somos estudiantes y habemos mujeres, ¿no verdad? Y ese es un tema bastante delicado. Por eso es que yo repito, me gustó la intervención del hermano, que no sé su nombre realmente, que me disculpe, que lo hizo con tanto, como coger una flor en la mano. Y me imagino que es tremendo caballero, ¿no? Porque él lo hizo con qué tino, tratando de que, bueno, vi como que tenía una flor en la mano. Y ciertamente, los hombres, mi respeto para todos ustedes, y me encanta que ustedes sean autoridad en todo, que sepan llevar su casa, que sepan llevar, como decía mi madre, que sepan llevar bien los pantalones, ¿no verdad? Y que respeten y se respeten. Y yo estoy de acuerdo que los hombres sean los pastores. Eso lo he dicho y lo diré siempre. Yo estoy de acuerdo en el ministerio pastoral y usted lo sabe. Eso para mí, una mujer pastor, yo no veo dando los sacramentos, casando, bautizando. No la veo. O sea, puedo hacerlo y habrán instituciones que lo ponen, pero en lo personal, y la Biblia también lo acompaña, pienso que no. Así que quede eso bien claro, que no es que vaya a haber un malentendido, que yo estoy no con las mujeres, no, yo amo al hombre y a la mujer, porque esta es la palabra del Señor, ¿verdad? Pero tenemos que ser un poquito, mejor quedarnos un poquito callados hasta aprender bien, y luego pues podemos opinar bien. Bendiciones. Gracias, Dios me la bendiga. Dania, le escucho. Bueno, sabemos que en 1 Corintios 11 habla de liderazgo y de autoridad, ¿cierto? De la organización mundial que debe haber, de la organización de la sociedad, de la iglesia. Pero también hay muchos versículos, como decía la hermana, igual que hay que ver en qué contexto Pablo los está diciendo. Por ejemplo, el que la mujer calle. ¿Por qué dice Pablo eso? ¿Qué sucedía en ese entonces con las mujeres en esas congregaciones? Entonces hay que tener como bastante cuidado al leer la escritura, el contexto en el que sucedía.
Sí, y una parte más que nos ayuda es también a veces las traducciones ponen comas donde no deben de estar y eso da otro significado. Si me permiten, más tarde les pongo un comentario sobre esta parte de la escritura ahí en el grupo de WhatsApp para conocer un poquito más. Siempre es bueno tener un poquito del trasfondo, tanto histórico como cultural, de lo que ocurre. Pero algo que sí es cierto es que la palabra de Dios no cambia, es la misma hoy y siempre, y que cuando Dios nos dice que el hombre quiere que sea cabeza, eso es, y cuando Dios nos dice que quiere que el hombre ame, respete y sirva a su mujer, también eso es. ¿Ok? Héctor, le escucho. Sí, yo quería contestar la pregunta que tiene ahí. Yo pienso que Dios dio los papeles diferentes cuando cuando creó a Eva. Somos diferentes. Creó a Eva de una costilla del hombre y luego les dio instrucciones, vayan, reproduzcanse y sigan procreándose y el mundo es de ustedes, ¿no? Creo que ahí fue donde Dios dio los diferentes papeles de la mujer, porque digo, nosotros no podemos tener hijos, y eso es algo maravilloso que pueden tener, que hacen las mujeres, que nosotros no podemos hacer, ¿no? Así es. Paréntesis y coma con el comentario que hizo Narcisa sobre Academia Cristo. Sí, tuve yo la fortuna la semana pasada de que me visitara el pastor Larry desde Wisconsin, porque ya estoy a punto de terminar, ¿no? Y ese fue uno de los temas que tocamos, que sí, Academia Cristo es un servicio maravilloso que ha puesto la Iglesia Luterana, pero no tiene el fin de reclutar a nadie, ni de que nadie se convierta luterano. Por el contrario, es la gran misión que nos encomienda Jesucristo de llevar la palabra a todas las esquinas del mundo, a todo el mundo. Y creo que eso es algo bien bonito que yo he visto de Academia Cristo, creo que se creó hace 4 o 5 años y hay 1 millón de gentes que han bajado el app, ¿no? Y no todos terminan, no todos siguen, no todos, pero ese poquito que cada quien aprende de Academia Cristo, lleva o sea, llega a todos lados, ¿no? Entonces, nada más quería yo aclarar esa parte. Gracias, Héctor. Sí, y si alguien en las clases quiere conocer más o quiere ser parte de la Iglesia Luterana, pues ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Podemos dar información, podemos comenzar a estudiar más a fondo la doctrina, pero el propósito de la Academia de Cristo es capacitar. Sea miembro de la Iglesia Luterana o venga de otra iglesia y quiera crecer en conocimiento de la sana doctrina, estamos aquí para servirle. Ok, muchas gracias, Héctor. Pedro, le escucho. Gracias, hermano. Yo tengo una pregunta con la cuestión de que la mujer callaran en la congregación cuando Pablo los dijo en los Corintios. Entonces, hay varias o muchas iglesias que lo tomaron como que la enseñanza no era para nosotros, sino solamente para los corintios. Entonces, yo me doy cuenta que en Timoteo dice que toda la escritura es útil para corregir y para enseñar de Dios. Entonces, mi pregunta es, si esa palabra era solo para los corintios, no traía ninguna función de enseñarnos. Yo pienso que ahí están equivocados las doctrinas que predican esa palabra así. Y quiero que usted me oriente un poquito sobre eso. Gracias, hermano. Bueno, lo que está en la escritura es para que aprendamos y para que lo apliquemos, ¿verdad? Ahora, en cuanto a que las mujeres guarden silencio, se refiere a que no estén haciendo gran alboroto, sino que después pregunten a sus esposos. Es como, por ejemplo, en nuestros servicios. ¿Qué pasa en nuestro servicio de adoración? Queremos hacerlo todo con decencia y con orden y no a comenzar una charla o discusión que se abra más allá de lo que es, que pierda el enfoque, ¿ok? Pablo está instando a eso. Ahora,
Vemos a mujeres, y este es un buen ejemplo. Ay, Priscila y Aquila. ¿Recuerdan qué hicieron ellos? ¿Con quién hablaron? Con Apolos. Apolos había venido a enseñar, no tenía clara la doctrina, ¿y qué hicieron? Guardaron silencio y hasta que terminó el servicio, la lectura de la escritura, hablaron con él. En este sentido también va esa parte. Vemos aquí otra cosa. No es que no puedan acercarse una mujer a corregir a un hombre o a llamarle la atención si está pecando. Puede hacerlo. ¿Ok? La cuestión es que tome una autoridad, que sea alguien que quiera estar sobre la cabeza del hombro, que sea sobre de él. Por ejemplo, si yo estoy en la iglesia y mi enseñanza empieza a irse chueca, cualquiera de los hermanos, sea hombre o mujer, puede acercarse a mí y hablar. Y cualquiera de los hermanos que hable conmigo, yo lo voy a escuchar. Tengo vamos a decir, el privilegio y la obligación de escucharlos, porque son mis hermanos en la fe. Y porque cuando se acerquen, si es que me estoy yendo chueco, lo hacen para bien, principalmente mío y después de la iglesia. Ahí vienen varias cosillas que nos ayuda a entender el ver el panorama más amplio. Hace unas semanas les compartí los enlaces de la Biblia popular, que son varios comentarios bíblicos que van desde Génesis hasta Apocalipsis. Muchos de estos puntos se tocan ahí. Tiene la enseñanza doctrinal, pero también nos habla de aspectos que ocurren en cuanto a usos y costumbres en algunos casos. Les animo a que lean algunos de estos libros, el que les llame la atención y vean estas partes. Podrían, ya que fue ahorita 1 Corintios el que nos despertó esas dudas, podría tomar 1 Corintios y darle un repaso. De hecho, yo en un momento tomaré el libro para compartirles y responder a nuestra hermana Narcisa. ¿Ok? Así que, como decía Héctor, nosotros estamos aquí para instruir y para compartir este saber a ustedes. Ahí están las herramientas, también ustedes pueden tomar y participar. Ahora, vamos a volver al estudio, ¿sale? ¿Cuándo fijó Dios los diferentes papeles para el hombre y la mujer? Ya nos lo contestó Héctor, desde la creación, antes de la caída del pecado. Génesis 2:18 dice, después Dios le dijo, Dios el Señor, perdón, dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré ayuda a su medida o una ayuda idónea. Y esta ayuda es la mujer. Es un regalo de Dios. ¿Cómo debe el hombre y la mujer actuar en sus papeles dados por Dios? Pues vamos a ir un poquito más rápido. 1 Corintios 16:14 nos dice, háganlo todo en amor. Vamos a querer servir unos a los otros en amor a través de los papeles que Dios nos ha dado. Queremos servirnos, queremos ya no vivir para nosotros, sino para el otro. La sociedad menosprecia los papeles y lo hemos visto tanto de un extremo como del otro. El hombre tiene que estar siempre arriba, tiene que ser la autoridad, tiene que mandar, tiene, él. Y la mujer lo mismo. Pero la verdad es que Dios nos puso en esta tierra para que trabajemos juntos, para que sirvamos, para que enseñemos. A la verdad, la sociedad menosprecia los papeles porque el servir de esta manera requiere negarse a sí mismo, ya no tener el orgullo sobre la corona del orgullo sobre nuestras cabezas, sino y en un buen sentido, humillarse y servir al otro. Y todo trabajo debe ser hecho fielmente en amor. Todo trabajo, perdón, que es hecho fielmente es igual ante Dios. Por ejemplo, si yo doy clase bíblica a los niños y después mi esposa lo da, pues si se hace fielmente y para la gloria de Dios, Dios lo va a ver igual. ¿Ok? Nada más que Dios va a querer que cada uno desempeñe diferentes papeles conforme a lo que Él ha instituido. Ahora, ¿puede en alguna forma la mujer ayudar espiritualmente al hombre? ¿Qué opinan? Yo creo que todos tenemos la respuesta de que sí, ¿verdad? Claro que sí puede ayudar. Ciertamente los papeles del hombre y la mujer no significan que una mujer está pecando cada vez que ella habla y dice algo sabio y como resultado un hombre aprende algo de ella.
Dios quiere que la mujer edifique al hombre. La gran comisión también se aplica a las mujeres. Un ejemplo bíblico se encuentra en Hechos, capítulo 18, versículos 24 a 28. La historia de una mujer, Priscila, lo que les comentaba hace un momento, que espiritualmente edificó a un hombre, Apolos, cumpliendo con el papel que Dios le había dado como mujer. Notamos que en ningún momento viene y toma autoridad sobre ella simplemente se acerca después y habla. Y aquí tenemos el texto para darle una leída. Hechos 18, 24 a 28 nos dice: por esos días llegó a Efeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo que al Señor, todo lo que con- todo lo concerniente al Señor, perdón, pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Apolos quería ir a Cayo y los hermanos lo animaron. Le escribieron a los discípulos, perdón, de allá para que lo recibieran, y cuando él llegó fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído, pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos y con las escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo. Notamos aquí algo interesante, ¿verdad? Priscila habla con Apolos y le enseña el camino del Señor. No está ejerciendo autoridad, no está siendo pastora, está cumpliendo con la gran comisión de ir y enseñar. Pensemos en un momento en el caso de otro hombre que fue instruido por una mujer, Timoteo. Si no mal recuerdo, fue instruido por su abuela, ¿verdad? Vemos cómo Dios pone a estas mujeres para ser ejemplo, para que lleguen al conocimiento de la verdad. En ningún momento ejercen autoridad, en especial en este caso de Priscila con Apolos, pero sí Dios las usa en ese momento para la tarea que él tiene. La doctrina de los papeles del hombre y la mujer pueden ser difíciles para las personas. A veces choca un poquito entenderlas y aceptarlas. Todos somos pecadores y fallamos en llevarlos a cabo con amor. Por medio de los méritos de Cristo, todos nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos el perdón de los pecados. Y es este mismo perdón que nos lleva a hacer la pregunta, movido por el amor de Dios, ¿cómo quiero servir? Y ese servicio incluye a mi prójimo. Y en el caso de nosotros, ¿quién es nuestro prójimo más cercano? Es nuestra mujer, nuestro hogar. ¿Ok? El principio de los papeles del hombre y la mujer es una verdad bíblica y clara. La aplicación de ese principio en nuestros hogares, congregaciones y en la sociedad es más difícil. Nosotros queremos pedir a Dios que nos dé sabiduría en cada una de estas situaciones, que nos ponga las palabras y el entendimiento para guiar conforme a su voluntad. También queremos ser pacientes con nosotros mismos y con otros mientras intentamos aplicar la verdad en nuestras vidas. Recordemos, tenemos una lucha, batallamos con el viejo hombre. Seamos pacientes y también mostremos un poquito de misericordia para nosotros cuando fallamos. Recordemos que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas y que eso nos va a motivar a servir y a crecer espiritualmente. ¿Hasta aquí algún comentario o duda? ¿No? Pues entonces vamos con la oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos, Señor, porque nos llamas para desempeñar diferentes roles, siempre para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada uno nos conduzcamos, Señor, conforme a tu voluntad, que en cada uno de nuestros hechos demos gloria a tu nombre y que en cada servicio que prestamos a nuestro prójimo, sea hombre o mujer, sea niño, joven o anciano, lo hagamos para la gloria de tu nombre, en humildad, Señor, sirviéndonos para el crecimiento de tu iglesia. Sabemos, Señor, que nos has dado diferentes dones a cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, qué es lo que quieres en cuanto al ministerio de desempeñar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles, a guardar tu palabra y a predicarte, Señor. Que la luz que brille sea tu luz y que tu palabra, Señor, sea la que predomine
en nuestros corazones y en los corazones de aquellos a los cuales se las compartimos. Señor, te pedimos por cada uno de los que estamos estudiando este curso, por aquellos que están conectados y por los que también, Señor, no pudieron llegar el día de hoy. Te pedimos que les guardes en tu palabra y les guíes en tus caminos, Señor. Que les preserves en la verdad que tú has manifestado en tu santa palabra y que sobre todas las cosas, Señor, nos lleves a servirte en amor y paz, movidos por ese amor que tú has manifestado a nosotros, Señor. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. 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 Gracias, pastor. Amén. Gracias, hermano. Dios